Pasó el 12 de octubre y obviamente sobre el tema se ha debatido bastante. A propósito, ¿qué es colonización y qué es colonialidad? ¿Por qué seguimos hablando de esto que muchos dicen, ya supérenlo? ¿Cómo hablamos de colonización y lenguas originarias? En fin, hoy en Estación Hailey hablamos sobre colonialidad lingüística. Acompáñennos. Las lenguas habitan en nuestras cuerpos, corazones y voces. No hay lenguas sin hablantes y no hay hablantes sin territorios envueltos en sonidos, cantos y luchas. Buena, ayokel yalchani, ayokel sakdelahili. Motzonekawili, nohuanguillonto, panmochan y ostla. Son lenguas de conocimiento, de ritualidad, de denuncia, de sexualidad, lenguas de libertad que se levantan, nos levantamos. Somos manifiesto vivo de la herencia, fuerza y resistencia lingüística de nuestros pueblos. Abramos oídos y mente para vivir la diversidad de lenguas, voces y sentires. Vive la frecuencia de la lengua viva. Estación Hailey, cantos y voces plurales. Aski Hayayaki Panaya, Munat, Cuyacanak, Latanac, Estación Hailey Ayuna, Walikitapka, bienvenidas, bienvenidos, que sea en muy buena hora. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de esta tercera temporada de Estación Hailey. No estoy sola, estoy muy bien acompañada. Se encuentra conmigo Dulce Anaya y Rodrigo Petatillo. Dulce, ¿cómo estás? Hey, Villavelesh, tenen kaba Dulce, tenekimakin wol, wayanan yetel teesh, kakamikesh Estación Hailey yetel kimak olal. ¿Cómo están? Yo soy Dulce, me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Estación Hailey. Rodrigo, Villavell. Chimalo, Kimbelake, Kimako, Wayaneshkane, Cabe Rodrigo, Petatío Cham, pues Kimakibolon, Wayan Dulce, Nina, Conchuno, Cañete, Estación Hailey, que chica, disfrutarte. Muy bienvenidos, estamos otra vez aquí, Estación Hailey, Dulce y Nina, pues esperamos que disfruten de los nuevos episodios. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Escúchanos también en Spotify e iVoox. Sigue además nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estacion.hailey y en TikTok y Facebook como @estacionhailey. Y si deseas colaborar con este proyecto independiente, colectivo y comunitario, puedes visitar nuestra cuenta de Patreon. Búscanos en www.patreon.com/Estación Hailey Podcast y sé uno de nuestros mecenas. Gracias por ser parte de la comunidad de Estación Hailey. Vámonos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre colonialidad lingüística y yo quería precisamente empezar esta charla. ¿Qué es lo que entendemos por colonización y por colonialidad? Entonces, ¿qué son estos términos? ¿Estos términos existen? ¿Estos términos se hacen reales más adelante? ¿Cómo empezamos? Vale, pues por colonización entiendo un proceso puede ser de invasión, de usurpación, de la llegada de un externo a un territorio, el cual digamos que está como violando la soberanía de ese pueblo, ¿no? Puede ser una soberanía política, puede ser una soberanía económica o social. Hablamos de que estas personas externas ejercen dominación y explotación en varios ámbitos, política, económica, cultural, sobre otro pueblo, ¿no? No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Y se reduce colonización muchas veces también a eso, ¿no? A un periodo que ya pasó. Exacto, serían hechos históricos, más no por eso tendría que ser algo normalizado, ¿no? Por todo lo que implica. Mucho menos cuando estamos hablando de dominación y explotación, ¿no? Desde mi propio punto de vista, colonización, así como también mencionó Dulce, son personas o una nación que viene en un territorio, o sea, personas externas que se establecen en un territorio que no son de ellos, con la intención de explotarlos propiamente, ya sea sus riquezas. Pero estas riquezas, hablamos no riquezas propiamente como de dinero, sino de los conocimientos que tiene, de sus tradiciones, su cultura, la lengua. Entonces, ellos tratan de saquear, por decirlo así, de saquear todo este pensamiento, conocimiento que tienen las personas y tratan de homogeneizar. Hola,
de júbilo lleno, llegó a nuestras playas un gran marinero con 3 carabelas y un gran corazón. Llegó a nuestras playas Cristóbal Colón. Y eso no quiere decir que después no se impregne o no se imprima en las cuerpas, en los cuerpos y en la realidad, lo que decía justo Dulce, ¿no? Si bien se conoce como eurocéntricamente como un proceso histórico, es algo que se sigue viviendo, ¿no? Es algo que seguimos sintiendo. ¿Y cómo será que lo sentimos nosotras y nosotros, los hablantes o aprendices de lenguas originarias? ¿Por qué seguimos hablando de este tema que muchos dirían, ya supérenlo? De hecho dicen, ¿no? De hecho dicen eso, ¿no? Dicen como, ya supérenlo, ya la historia ya pasó. Bueno, pues yo creo que ahí entra algo muy interesante. Una cosa es colonización o colonialismo, y entonces ahora empezamos a hablar de colonialidad, ¿no? Entonces, la colonialidad es precisamente esto que sigue persistiendo en nuestras cuerpas, en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, en nuestros idiomas, ¿no? Entonces, claro, como decíamos, el colonialismo como hecho histórico que es previo a la colonialidad. La colonialidad es eso que se queda impregnado en nuestros pensamientos. Llega un pueblo, justamente ahí está la clave, ¿no? Con la idea de lo que ellos son es mejor que lo que ya hay, ¿no? O lo que ya existe antes de su llegada. Esa idea se queda impregnada en los cuerpos, y aunque se cree que el colonialismo o la colonización termina con las independencias de las naciones, todos estos procesos de independencia política, aunque digamos que esos pueblos externos ya no están o ya no tengan un dominio explícito, es que siguió en lo subjetivo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sigue esa colonialidad. Seguimos pensando que lo externo es mejor, que lo otro es mejor. Escupe sobre la memoria histórica del gran navegante, del intrépido Cristóbal Colón. Yo salgo en defensa de Colón, por supuesto. Colón fue un soñador y un visionario. Expandió el horizonte de la humanidad. Llegó a las Indias, que no eran las Indias, eran las islas del Caribe, pero se atrevió a ello y puso su vida en juego. Colón era, a fines del siglo XV, lo que son ahora Jeff Bezos, Elon Musk, tratando de expandir nuestro horizonte y llevarnos de paseo al espacio, ¿no? Junto a lo que decía Rodrigo de que es un saqueo, es la imposición de un vaciar lo que ya había para llenar uno otro, ¿no? Además de forma muy violenta como se sabe, para además hacer todo de forma uniforme, homogénea. Y de hecho lo que tú dices, los procesos independentistas fueron eso, ¿no? Fueron una homogenización de que todos supuestamente vamos a quedar libres, cuando en realidad los pueblos y las comunidades indígenas siguieron siendo un grupo considerado menos que los demás. ¿Cómo se siente esto, además, en nuestros cuerpos y en nuestras lenguas? Ya para ir entrando al tema como tal, o sea, que ya no solo se trata de saquear las riquezas, lo que decías, Rodrigo, sino saquear la lengua, por ejemplo. ¿Cómo podemos seguir meditando sobre esto, Rodrigo? Hay muchos pensamientos de las personas en la cual que dicen, por ejemplo, en la lengua dominante en México, el español, una lengua prestigiada. Pero, ¿qué pasa viéndolo desde el punto de vista de las comunidades? Entonces hay otra visión. Muchas personas pueden pensar que sí, realmente el español es más importante, por ejemplo, en el territorio maya, en el estado de Quintana Roo, la península de Yucatán. O sea, que la lengua maya es menor, o sea, es como menos importante. Pero una de las cosas que también, y que han adaptado esta cultura, y que su propia cultura, lengua, términos, no se ha perdido. O sea, estamos colonizados, pero también estamos presentes en ello. No hemos perdido todo. No, y ese es el ejercicio, de hecho, de resistencia, ¿no? De resistencia como personas, de nuestros cuerpos, de nuestro ser y de nuestras lenguas, ¿no? Y das pie a la siguiente parte como que de hablar de este prestigio de lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, sí pasa que a mí me cuestionan ¿por qué estás aprendiendo quichua, no? ¿Y para qué te sirve? Sí, claro, parte de esta colonialidad, pues se da eso, ¿no? Que el conocimiento y las lenguas se ven como, claro, un bien que poseen las culturas y los pueblos, pero que se valoran de forma diferente. Si bien se habla de la diversidad lingüística, hay ahí de por medio una valorización diferenciada en donde se habla incluso de la utilidad,
¿no? Que de hecho en Estación High en temporadas anteriores, pues lo hemos platicado, ¿no? Con maestras y maestros. ¿Qué tan útil te puede ser, por ejemplo, una lengua originaria o también llamada lengua indígena, que también ahí tenemos un tema, para expresar conocimiento científico o para encontrar un trabajo, ¿no? Es decir, la valorización se da también desde una forma de vida. O sea, nos enseñan que un idioma nos tiene que servir para ganar dinero, para ganar prestigio. Y entonces, ese prestigio, ¿cómo se gana? ¿O cuál es el vehículo para cierto conocimiento también de prestigio? Ah, pues lenguas de prestigio, ¿no? El inglés, el español, etcétera. El inglés es el idioma, el único idioma universal, realmente el único idioma con el que uno puede entenderse con personas de los 5 continentes. Se necesita para el trabajo, se necesita para viajar, se necesita para todo prácticamente. Si va a estar uno en transacciones comerciales, pues también necesita hablar en inglés. El inglés sirve para estudiar no solamente en países de habla inglesa. Curiosamente, en muchos países como España, por ejemplo, hay maestrías en inglés. Y como España, pues hay un montón de países que sin ser el inglés su idioma, tienen programas completamente en inglés. Entonces, conocer el inglés da una ventaja. Y esa es como que una de las formas, ¿no? De colonialidad lingüística. Y otra de las formas, o otra de las expresiones de esta colonialidad que todavía permea nuestras lenguas, es que también somos sujetos de verificación de cómo estamos hablando o nuestra propia lengua u otra lengua que estamos en aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, teniendo una lengua originaria dentro de mi habla natural o mi habla diaria, mi español, por ejemplo, o mi castellano tiene mucha gramática de esta lengua originaria, muchas palabras de esta lengua originaria. Y también se me dificulta, por ejemplo, en otro idioma, y no es dificultad, sino es natural, tal vez no poder pronunciar ciertas palabras en otras lenguas porque mi lengua tiene ciertas particularidades en pronunciación, en fonética, en vocalización. Incluso en Aymara, por ejemplo, no tiene todas las vocales. Entonces, cuando se enfrenta con el español o con el castellano, estas vocales realmente se omiten y se utilizan las vocales que más se parecen. Y eso genera mucha burla en realidad, ¿no? Creen que estamos hablando mal. O sea, hay un control, hay un mecanismo de control también sobre nuestras voces, pero sobre cómo manifestamos nuestra lengua u otras lenguas que no fueron parte de nuestra primera lengua. Por ejemplo. Y esto que acabas de decir es muy, muy importante, o sea, que hacemos una mezcla de la gramática, sintaxis, fonología, de todo eso, pues sí, realmente sí. Porque, por ejemplo, hablante del maya yucateco, cuando hago préstamos del español, hacemos un acomodo o adaptación fonológica de mi lengua, o sea, traigo palabras del español, pero, o sea, español vas a entrar en mi lengua, pero tú vas a respetar las reglas o los patrones del maya. Entonces, por ejemplo, alargamientos vocálicos, los tonos, las glotales y todo eso. Y sucede el mismo caso, por ejemplo, un hablante del español hace préstamos del maya, por supuesto que hace acomodos también del maya. Entonces, cuando dice una palabra en maya, o sea, no lo dice tal vez con alargamiento vocálico o con tono alto o con un glotal, pero eso es algo natural porque en su repertorio de consonantes y vocales, o sea, así está y así lo tiene que producir. Inaspayachay wasiman rita warmamasikuna asikuwaq usuchiwaq mana allinta castellanuta rimaytin hinatin ñuqa taksa kaspay llakisqa puriq kani y chaymayna mana escuelamanpas kutiyta munaq kanichu hinaspa ancha llakisqa taksaypi purirani. Yo cuando llegué a estudiar a la ciudad de Huamanga, mis amigos, mis compañeros se burlaban de mí porque no podía hablar bien el castellano. Entonces, a veces no me daba ganas de regresar al colegio y a veces caminaba preocupado o bajoneado por el bullying que me hacían mis amigos. Parte de la colonialidad es pensar que estos procesos de adaptación entre diversas lenguas o entre personas bilingües, por ejemplo, o incluso trilingües, es algo mal visto, pero es justamente a lo que nos referimos con la colonialidad lingüística, ¿no? A qué es lo primero que se dice y que justamente sostiene esta discriminación, es que no sabe hablar bien tal lengua de prestigio, que no sabe hablar bien español, cuando en términos de diversidad lingüística no hay un uso correcto o incorrecto
correcto de los idiomas, sino que más bien hay usos adaptados, hay usos más adecuados a contextos, etcétera, ¿no? Que justamente es lo que se trae con la colonización, pensar que lo que somos está mal de alguna forma. Y entonces eso deriva en mecanismos de discriminación, de racismo, de silenciamiento, ¿no? Que es lo que hemos visto en general en el Abya Yala, ¿no? Personas que por diversos motivos, pues deciden no transmitir el idioma. Y creo también, y ya para ir cerrando, y wow, salen muchos temas que podrían ser muchos episodios en Estación Haichi, y es este tema de pensar a la colonialidad como que la lengua tiene que servir exclusivamente para una cosa. Y esto pasa mucho dentro del ámbito interno de hablantes y aprendices de lenguas originarias. Justo ayer escuchaba y decían, si vamos a usar las lenguas originarias, que sean para denuncia, ¿no? Y es como, no necesariamente, sí, claro que se puede hacer, pero no tiene que ser solo eso. Incluso la producción de temas y materiales de sexualidad, por ejemplo. Tenemos que hablar de sexualidad en lenguas originarias. Tenemos que dejar de romantizar. Está bien que nos metamos en la literatura, pero también hablemos de ciencia, hablemos de sexualidad, hablemos de, no sé, física, química, matemática, porque es eso precisamente la colonialidad. Pensar que las lenguas originarias no alcanzan y el conocimiento indígena originario no alcanza a explicar estas cosas, no porque no alcance, sino porque supuestamente no los tenga, ¿no? Entonces hay como bastantes barreras que derribar respecto a eso. Ya para ir cerrando, porque se nos acaba el podcast, unas conclusiones finales, Rodrigo y Dulce, ahí para ir encajando todo. Sí, pues agradecerles decirles también que está muy, muy presente el colonialismo actualmente, desde la historia hasta ahorita, pero pues seguimos con las lenguas. O sea, cada comunidad o cada persona lo ve de diferentes maneras y ustedes pues nos dirán cuáles son sus opiniones también con respecto a este tema. Muchas gracias. Pues que este episodio en realidad es meramente introductorio porque sabemos que es un tema amplio, complejo y que como lo hemos estado diciendo, pues requerimos mucho tiempo y requerimos también de la diversidad del diálogo porque nosotras estamos hablando desde conceptos académicos, desde reflexiones académicas previas, pero no somos las únicas voces. Sabemos que cada una de las personas y cada uno de los pueblos tienen sus propios procesos de reflexión, así como sus propios conceptos y términos para explicar todo esto que vivimos día a día. Así que no se olviden que si quieren ustedes comentar, participar, pueden comentar acá en los comentarios de YouTube, en los comentarios de Facebook y en el siguiente episodio estaremos también leyendo sus respuestas. Cristina Cabezas, del pueblo Quichua Otavalo Cotacachi. Soy mujer quichua. Es una lucha constante, más bien como te digo, puede ser que hayamos atravesado gran parte del proceso de colonialismo, pero a la vez nos enfrentamos también a otras luchas en las cuales nos unimos todos para seguir combatiendo al verdadero enemigo, ¿no? A seguir luchando ante el poder. Bueno, en la época en la que yo, digamos, me he desenvuelto, ha habido un poco más de acogida. Sin embargo, sé que hace años atrás, más bien en la época de mis papás, ha sido muy difícil, más bien discriminación por el tema de lengua y por eso se ha ido perdiendo, ¿no? Por sobrevivencia incluso, que muchos maestros en las escuelas decían que no les enseñen quichua porque no se pueden desenvolver en la clase de lengua y literatura, que no pueden pronunciar bien las palabras o ya simplemente de una manera tan despectiva, hablan como longos, hablan como indios. Entonces más bien todo eso ha hecho que se vaya perdiendo. Aún así nuestros padres en ese momento han luchado con la lengua y han mantenido la lengua. Creo que actualmente tenemos más espacios, más de activismo digital también donde podemos encontrar diversas formas, ¿no?, de reaprender la lengua, pero también ya viene de la motivación de cada uno seguir reforzando. También es algo que se debe ir, hasta ahora, bueno, al menos seguimos luchando por revitalización de la lengua en todos los espacios posibles. Ya 29 años. Sí, claro, se habla de un nuevo colonialismo que tiene otros modos no tan crueles, si se quiere, como sucedía antes, pero efectivamente sigue habiendo un proceso de pérdida de idioma, de conocimientos, etcétera. Sí, definitivamente existe un poder, ¿no?, desde hace 500 años atrás y efectivamente ese poder también se encuentra en esta parte lingüística y obviamente las lenguas originarias pues siguen como en un proceso de resistencia, ¿no?, y de lucha pues para seguir siendo lenguas vivas. Yo creo que la lucha está ahí, la lucha por derechos, por una presencia, por una visibilización.
Y pues parte de eso, el quichua, en el caso de los Andes, sigue siendo algo que está ahí, ¿no? Como un proceso de lucha. Achki mak oral titula kalesh yumboti kuchila wikesh le episodio hela el muy kimbaun tulak episodio. Muy felices, muchas gracias a ustedes, gracias por escuchar este episodio y nos volvemos a escuchar en el otro episodio. Maaloptun hachdios botik awuyikone esh tak ulak episodio shikte shutzil tak tulakin. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el siguiente episodio. Que les vaya muy bien y hasta luego. Wali paisuma yupaichani aguije chaltumai ixchukñatangwa aka mayer episodio Estación Hailey hallawinakarunakam takemanakawa humanakampiu hachayunitangwa ma kumanta humanakataki nairat pachapi humakamañakama. Nuevamente muchas gracias a todas y todos ustedes por sintonizar este episodio. Recuerden que nos escuchan a través de YouTube, a través de Spotify, a través de iVoox. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estacion.hailey. También estamos en TikTok y en Facebook como @estación Hailey. Y si desean, si les encantaría, pueden ingresar a nuestra página de Patreon para hacernos alguna colaboración que realizarían directamente el equipo de Estación Hailey. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente miércoles. Hikisin Kamaya. Hasta encontrarnos. Insa, Mañay, Campuñin, Ñamrakur, Kakaram Hasakuhahi. Estación Hailey, cantos y voces plurales.